Hola, bienvenidos al episodio 10 de este curso de Biblia de la Parroquia de Santísimo Redentor, en el que estamos comentando el Evangelio según San Marcos. Hoy vamos a cubrir los versículos 1 al 30 del capítulo 6 de este Evangelio. Título: Los discípulos se van de misión. Nos encontramos desde hace un par de semanas en una sección del Evangelio que comienza al final del capítulo 4 y que tiene por tema general la misión. Hace 2 episodios recordamos que Jesús cruzaba el lago de Galilea por primera vez, adentrándose en territorio gentil. Gentil, la palabra que usan los judíos para decir no judío. Y allí tenía lugar un exorcismo. Y luego volvió a su tierra, a Galilea, cruzando otra vez el lago, y la semana pasada vimos cómo allí Jesús realizó 2 milagros: la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Lázaro, en Cafarnaúm. Pues bien, hoy Jesús va a continuar en Galilea, va a viajar hacia el oeste, hasta la ciudad o pueblo, mejor dicho, pueblito, donde él se había criado, Nazaret. He visto esta mañana en Google la distancia que hay entre Cafarnaúm y Nazaret, son 42 kilómetros, como una maratón. Se puede recorrer en un largo día de caminata o en un par de días. No es una gran distancia, pues allí va Jesús y vamos a ver qué es lo que hace. Leemos el inicio del capítulo 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Escándalo, en este contexto, quiere decir algo que te hace tropezar, que te impide alcanzar la meta, que en este caso es la fe en Cristo. Jesús era un motivo de escándalo. ¿Por qué? No porque hubiera hecho algo escandaloso, reprensible, sino por su misma familiaridad. Los paisanos de Jesús, los que le habían visto crecer en ese pueblo, decían: pero ¿cómo puede ser este alguien especial? Si es el carpintero, si aquí trabajaba de carpintero, que era un trabajo no especialmente prestigioso, era un trabajo manual. Conocemos a su familia, a su madre, a sus hermanos y hermanas. No puede ser nadie especial. Y si lo es, o si lo era. Los católicos tenemos mucho problema con esto de los hermanos y las hermanas. En griego, que es en lo que está escrito este texto, como en español, hermano puede tener un sentido amplio, no tiene por qué ser hermano de sangre, de padre y madre. Por eso en la tradición se ha interpretado este texto como primos, familiares o incluso como hermanastros, hijos de un matrimonio anterior de José. Es curioso que aquí el padre José no se ha mencionado, lo cual da que pensar que ya no estaba ahí, que había fallecido. Este desprecio por lo propio, por lo cercano, es universal, pero yo creo que es muy español también. Recuerdo que hace muchos años, antes de ser sacerdote, viajé a Japón con
un cliente como traductor, y este hombre, que era de Murcia, se entrevistó con un maestro zen en Tokio. Y quedó tan impresionado por este maestro que este hombre le pidió convertirse en su discípulo, que tomarle por maestro y iniciar un camino de formación en la meditación zen. Y el maestro dijo, muy bien, con una condición, que te leas a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Los tenemos en casa y nos vamos al Japón, ¿no?, a buscar misticismo por el que la tradición española es tan reconocida en todo el mundo. Bien, continuamos y lo que viene a continuación es un sándwich. Ya le conocemos aquí a Marcos lo mucho que le gustan los bocadillos. Empezar una historia, pasar a una segunda historia y luego volver a la primera historia. En este caso, las dos historias entrelazadas son el envío de los discípulos en misión y la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes. Vamos paso a paso. Entonces Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permaneced en la casa donde os den alojamiento hasta el momento de partir. Si no os reciben en un lugar y la gente no os escucha, al salir de allí, sacudid hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndoles con óleo. Los discípulos son enviados por primera vez en misión. Hasta ahora eran como estudiantes, tomando notas, escuchando a Jesús, y ahora pues son como becarios o aprendices, ¿no? Son enviados a hacer lo que Jesús hace, aprender a través de la práctica. Y son enviados, y es curioso que en este pasaje en lo que se insiste no es en lo que tienen que decir, por ejemplo, sino en el equipamiento que tienen que llevar, o más bien lo que no tienen que llevar. No tienen que llevar ni pan, ni una bolsa, ni dinero. Ni dinero, ni macuto, ni bolsa, ni pan. ¿Y por qué Jesús les dice esto? Ciertamente no es que él quisiera que sus discípulos pasaran hambre, ¿no? Esa no es la intención de Jesús. La intención de Jesús es que cuando lleguen a los sitios donde anunciar el reino de Dios, que era su trabajo, y curar enfermos, es decir, como Jesús, ¿no?, anunciar el reino y hacer signos de que eso se está convirtiendo en realidad. Pues bien, tienen que hacer eso sin colocarse en un plano de superioridad y de autosuficiencia. Tienen que llegar y encontrar gente que les acoja, que les dé alojamiento y comida. Y así se ponen a su nivel, o incluso un poquito por debajo de su nivel. Y en ese contexto de acogida, compartir lo que Jesús les ha dado, la palabra y la acción del reino de Dios. Y es muy interesante que Jesús insista mucho en que se cree este contexto, que el mensaje necesita un contexto. El Evangelio necesita no es solamente una palabra o un texto, sino un texto dicho en contexto, una palabra, un mensaje en un contexto de fraternidad, de compartir, no de superioridad, como a veces se han hecho las misiones, ¿no? Llega el europeo con una superioridad económica, ciertamente, política muchas veces, y a veces con una pretendida superioridad cultural. Pues mira, pobres negritos. No, estamos al mismo nivel, compartimos, necesito que me acojas. Por cierto, te voy a hablar de Esa es
ese es el contexto que Jesús quiere crear. Y ya en época de Cristo, esta estrategia misionera debió producir dos tipos de discípulos. El discípulo que viajaba con Jesús, el discípulo nómada, que había dejado atrás su familia y su trabajo, por lo menos temporalmente. Y las familias que seguían en su casa, haciendo su trabajo, viviendo materialmente, o por lo menos exteriormente como siempre, pero que habían quedado enganchados al movimiento de Jesús gracias al hecho de haber acogido en su casa a estos misioneros, y veremos también misioneras, y haber escuchado y aceptado el Evangelio. Y esta estrategia misionera va a permanecer después de la vida de Cristo, después de la muerte y la resurrección de Jesús. De tal manera que la primitiva iglesia va a crecer y expandirse y a cohesionarse gracias a dos tipos de personas. Unas que viven en su familia, en su casa, en su ciudad, trabajando en lo de siempre, y otros que van a viajar de ciudad en ciudad, fundando nuevas comunidades o conectando y cohesionando las dos existentes, itinerantes y sedentarios o estables. Y esta dualidad, esta complementariedad de dos oficios va a hacer que se genere una iglesia universal en red. Es decir, que surjan comunidades que queden conectadas, y de esta manera no es solamente una comunidad en una ciudad, en Corinto, por ejemplo, sino una iglesia que abarca lo que en griego se llama tierra habitada. Tierra habitada en griego se dice ecumene, toda la ecumene, o todo el universo, un poquito exagerado, católicos, ¿no? Universal, católico quiere decir universal. Pues bien, a finales del siglo I parece ser que los itinerantes empiezan a perder fuerza y empiezan a ganar fuerza las familias estables, pero siempre esta dualidad renace en distintos formatos, ¿no?, a través de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, los misioneros o las congregaciones misioneras, ¿no?, como los redentoristas, nosotros, que no estamos atados a un lugar, sino que somos itinerantes en principio, aunque yo vivo mucho tiempo en Madrid, y familias que viven en su casa. Y como esta dualidad genera una iglesia que al Papa Francisco le gusta decir que está en salida, que no se encierra en sí misma, una iglesia misionera. Bien, vamos a seguir leyendo el Evangelio según San Marcos. Sin previo aviso, Marcos va a introducir un tema totalmente distinto, con un protagonista que es Herodes. Herodes, en este caso, Antipas. El Herodes que aparece en las historias de la Navidad, en las historias de la infancia de Jesús, es otro Herodes, es Herodes el Grande, el fundador de la dinastía, que gobernó toda la extensión de Israel, incluso más allá. Unificó el país, tenía el favor de los romanos, fue nombrado rey por los romanos, por el Senado romano, o sea que era un títere un poco de los romanos, pero gobernó todo el país. A su muerte, en el año 4 a.C., el emperador, a petición de los hijos, divide el reino de Herodes entre varios de sus hijos. Y dos son los que nos interesan aquí. Uno es Herodes Arquelao, que se va a quedar con el sur, con la mejor parte, Jerusalén, Judea, y Herodes Antipas se va a quedar con Galilea. Lo que pasa es que Arquelao va a ser depuesto por los propios romanos en el año 6 después de Cristo. Entonces, en este momento, que Jesús ya es un adulto, Judea está siendo gobernada directamente por los romanos mediante un gobernador, mientras que Galilea se mantiene semi-independiente bajo el tetrarca Herodes Antipas. Este es el Herodes que vamos a encontrarnos en el próximo pasaje. Técnicamente él es un tetrarca. Tetrarca quiere decir gobernador de una cuarta parte.
poco el equivalente en español sería un virrey, un rey que no es soberano, sino que está limitado en su poder, en este caso por el Imperio Romano, pero a Marcos le gusta llamarle el rey, porque va a retratarle como el típico rey, como el hombre de poder, y de un poder, como veremos, corrupto. Así que vamos a leer el pasaje en el que Marcos nos introduce a este personaje, Herodes Antipas, al que siempre le llama Rey Herodes. Vamos allá. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiesta en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Parece ser que, llevado de su culpabilidad, mala conciencia, Herodes cree que Juan ha vuelto a la vida en Jesús. Y esto le permite a Marcos hacer un flashback. Un flashback en cine es interrumpir la narración y recordar algo que había pasado antes. Lo último que nos había dicho Marcos acerca de Juan el Bautista es que había sido arrestado. El inicio del Evangelio, Marcos escribe: cuando Juan fue arrestado, Jesús fue a Galilea y empezó a predicar el Evangelio. Pues bien, no sabíamos nada sobre él. Ahora Marcos nos va a informar qué había pasado con Juan el Bautista. Y nos pone en antecedentes. Herodes Antipas se había enamorado de la mujer de su hermano Felipe. Fue un día a visitarle a su hermano Felipe, y que también era gobernador de un trozo del país al norte, y allí se enamora de su mujer. Entonces ella se divorcia de su marido Felipe, y él se divorcia de una princesa nabatea con la que estaba casado. Princesa nabatea, hija del rey Aretas de los nabateos. Los nabateos, si han oído hablar de Petra, que es un lugar espectacular en el desierto de Jordania, bueno, esa es la capital de los nabateos. Era un reino, sobre todo importante por el comercio, y pues el rey Aretas de Nabatea pues se enfada porque Herodes pues le da una patada y la ha echado de casa a su hija. Incluso empieza una guerra entre Galilea y Nabatea. O sea, esto fue una cosa muy gorda y de la que también da cuenta Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I. Así que era una cosa bastante importante, con repercusiones políticas, esto de que Herodes se había casado con la mujer de su hermano. Y Juan debió ser de la poquita gente con el valor suficiente como para denunciar esta acción del rey. Y es metido en la cárcel, y está en la cárcel. Pero Marcos, y veremos que esto es muy importante un poquito más adelante, dice: pero respetaba de todos modos a Juan, sabiendo que era un hombre justo, y no quería matarlo, y aun habiendo presiones de su mujer para cargárselo, le respetaba. Veremos que esto no va a durar. Seguimos leyendo. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, y a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodes salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento:
te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Un crimen brutal, una muerte injusta. Pero así funciona el poder, quiere decirnos Marcos. Pues no siempre funciona así, ¿no? Estos días Europa ha despedido a Angela Merkel, una mujer probablemente la más poderosa de Europa, que ha hecho un trabajo ejemplar y lleva una vida sencilla y ejemplar. Pero no es más bien una excepción que una regla. Y ciertamente los Herodes eran gente corrupta hasta la médula por el poder. Pero Marcos va más allá de decirnos qué bestia, qué brutal, qué cruel Herodes, sino que hace un retrato mucho más sutil de cómo funciona el poder. Muchas veces pensamos que las personas que tienen poder pues pueden hacer lo que quieran, hacen su voluntad, hacen su santa voluntad, que en este caso no muy santa, pero hacen lo que quieren. No, Herodes, y recordemos lo que había dicho hace un rato Marcos, ¿no? Respetaba a Juan, no lo quería matar, y cuando le piden su cabeza se entristece. Pero la misma red de relaciones que le mantiene donde está, su juramento, a causa del juramento y los convidados, pues hace lo que tiene que hacer, o él cree que tiene que hacer, ¿no? Es decir, que aquel que ha vendido su alma al diablo termina pagando el precio que es su alma. Marcos no disculpa moralmente a Herodes, pero está diciendo es un hombre que está siendo manejado por el mal, un hombre que ha vendido su libertad al precio del poder, o que el poder viene con un precio también para quien lo ejerce. Bien, vamos a leer ya el último pasaje, después de haber escuchado este retrato sobre el poder y este retrato sobre un hombre santo, que es Juan, mártir, y vamos con el último versículo que vamos a comentar hoy. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. La otra rebanada del sándwich, cerramos el bocadillo, los discípulos que habían ido de misión regresan y cierra el paquete de estas dos historias. ¿Por qué Marcos ha unido estos dos relatos? Pues no parece muy evidente, ¿no? Pero puede ser que es como una advertencia, ¿no? El discipulado, la fidelidad, viene con un precio que a veces es la vida, el martirio, como ha sucedido tantas veces desde el principio del cristianismo. Bien, vamos ahora con la pregunta. Jesús quiso que sus discípulos fueran misioneros sin poder. ¿Cómo podemos vivir esto hoy como cristianos? Al menos en Europa, el cristianismo ha dejado de ocupar un lugar de predominio cultural. Más bien, estamos en una situación en que muchos desprecian la fe cristiana y la cultura cristiana. Nos han quitado el poder.
cómo en esta situación podemos compartir lo que tenemos, podemos ser misioneros y misioneras. Nos seguimos viendo. La próxima semana avanzaremos otro paso en este comentario del Evangelio según San Marcos.